Bueno, muchas gracias, Renzo. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos al seminario ordinario virtual del Grupo Peruano Historia del Derecho. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Nancy Guamán Guamán, que presentará su investigación titulada Juana de Argote en la búsqueda de la justicia y la protección de su honor en la audiencia del Cusco, acopia a Comayo 1786-1790. La doctora Nancy Guamán es egresada de la Escuela de Posgrado de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Historia por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, miembro activo de Glosas Cloniquenses. Es historiadora, archivera, trabaja en el Archivo General de la Nación. Como especialista en archivo desempeña labores de catalogación de documentos coloniales, transcripción paleográfica, búsqueda de documentos, entre otros. Sus investigaciones son de corte andino colonial peruano. Fue asistente de investigación de José Carlos de la Puente Luna, Teófilo Barrios, genealogista, Irma Barriga Calle, Armando Guevara Gil, entre otros. Tiene trabajos publicados como Apu Ollantay del 2021 y los artículos Recurso, Espacio y Generación de Historia, Economía Cocalera en el Valle de Tono y Toayaima Paucartambo, Entre Verdades y Mentiras Cusco, 1787, Lo Masculino Cercenado, 2016, Guaramanta, Yarcasca, Runa, Yahab o Pisacos en Yura, 2010, y en Glosas Cloniquenses publicó fichas léxicas como Andahuaylillas, antes Andahuaylas, la chica, entre otras. Asimismo, participó como ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. Al final de la presentación de la doctora Nancy, tendremos a la doctora Miluz Querencia como comentarista y luego una ronda de preguntas. ¿Puede empezar, doctora Nancy? Muchas gracias. A ver, vamos a presentar la diapositiva. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Se ve. Todito se ve. Ya. Muy bien. Veamos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. En esta oportunidad, ya como se mencionó, vamos a tocar el tema, un tema que es un caso que se ha ventilado en la Real Audiencia del Cusco. Para ello debemos tener en cuenta primero que en 1784 se da fin al corregimiento, iniciamos con la intendencia y posteriormente en 1787 con la Real Audiencia. Esto no quiere decir que aparece la Real Audiencia y desaparece la intendencia en el Cusco. Significa que en diferentes casos se han ventilado en estas instituciones coloniales, pero claro, la que tiene mayor rango, ¿no?, o es superior es la Real Audiencia. En ese sentido, vamos a conocer a Juana Argote y el caso de esta persona. Veamos. Primero debemos conocer los documentos que se han generado en este fondo llamado Real Audiencia del Cusco en el Archivo Regional del Cusco. El fondo se llama así, Real Audiencia del Cusco, y las series o los documentos u oficinas, ¿no es cierto?, que han generado los documentos son tipo de documentos, las causas ordinarias, causas criminales, tenemos causas administrativas, pedimento. Las que están subrayadas en amarillo son los expedientes que he tenido que revisar para este tema, ¿no? Bandos impresos, otras audiencias y causas de cabildo visto en Real Audiencia. Muy bien. Nuestro tema, nuestro personaje empieza diciendo su vía crucis, digámoslo así. Bueno, cuando le fijan una demanda el 6 de julio de 1787, es un auto de oficio que hace la Real Audiencia de Cusco contra Juana Argote sobre la mutilación de los testes. Posterior va a seguir un periodo probatorio realizado por Lorenzo Lechuga, quien va a ser subdelegado de Quispicanchis.
Pero antes de entrar a contar cómo es el tema, de qué trata, primero recordemos la situación o el concepto que se tenía de la mujer y del varón todavía para el siglo XVIII, ¿no? Y nos quedamos con la glosa esta, ¿no? Auto de oficio seguido por la Real Audiencia del Cusco contra Juan Argote sobre mutilación de los testes a Rafael Juan de Dios Rodríguez, cacique de Acopía, Acomayo, Cusco. Según Peter Brown, va a indicar que el concepto de varón, ¿no es cierto?, de macho, son aquellos varones que van a lograr ser un feto completo y que en ese tiempo van a acumular un calor y un ardiente espíritu. Lo contrario va a ser la mujer aquella va a ser aquel ser imperfecto que no ha llegado a culminar, ¿no? Y bueno, siempre va a estar expuesta en el tema doméstico, pero sin embargo también sobre ella va a recaer un peso muy grande que viene a ser como la fotografía de la familia, es decir, la honra de la familia, tanto en el tema privado y expuesto en lo público cuando esto se requería. Muy bien, conozcamos a Juana Argote. Juana Argote como mujer, dice el documento, compartía el papel con Josefa Tárraga, que es constante a todo pueblo y que él es quien ha vestido, dado toda decencia. ¿Qué quiere decir? Juana Argote, esposa del cacique Rodríguez, ¿no es cierto?, va a indicar que ella como mujer va a compartir la cama con otra, con amante, no solamente con una Josefa Tárraga, sino con otras. Más adelante el documento es bien explícito. Pero ¿cómo es el papel de la mujer? Tengamos en cuenta que la imagen de la mujer dice mucho de lo que es el varón, más en este contexto de donde se maneja jerarquías, ¿no? No estamos hablando de un poblador cualquiera, estamos hablando de un cacique. En ese entender, la esposa debería de dar la imagen, ¿no?, de ser pudiente de este cacique. Sin embargo, como esposa indica que dicho mi marido me azotó 3 veces, siendo sabedor el mismo cura. Me ha querido matar y me ha maltratado cuantas veces le ha dado la gana, y aún me ha puesto de criada de sus concubinas. Y no ha quedado mujer ni casada ni soltera con quien no hubiese vivido torpemente. Ella, a pesar de los maltratos que le da el esposo, a pesar de las carencias también que le da, también se da a entender que no solamente ella es sabedora de los maltratos, sino también el contexto que está a su alrededor. El mismo cura lo sabía, o el ayudante de cura. Muchas veces otros vecinos sabían de los malos tratos que sufría, no solamente por parte del esposo, sino también por la amante del cacique, quien la trataba, la insultaba tan solamente al verla al frente de la acera puesta, ¿no? Ahora bien, vayamos con el documento. Sigamos con el documento. Bueno, la denuncia la interpone, bueno, ¿cómo llegamos a este conflicto? ¿Cómo llegamos a conocer a Juana Argote? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Rafael Rodríguez es cacique de Acopía, Cusco, y cierto día él está en su cuarto, en su habitación junto a la esposa, ya un poco narrando el documento, ¿no? Y es así que él indica a Juana que sale de la cama a hacer aguas mayores, o sea, a miccionar, ¿no? Pero el esposo le indica que salga a ver a los perros, porque hay tanta bulla, dice, ¿no? Indica que vaya a ver, y si es un perro, pues que lo haga callar. En ese momento ingresaron personas que al parecer querían robar al cacique, pero al no lograrlo, le cortan los testículos. Y al oír este ruido, indica a Juana que se va a la cocina en donde están personajes como la Mitani
y el pongo de la casa junto a una niña criada. La mitani, que podría estar haciendo la mita, ¿no? En casa. El pongo, que es como el mayordomo, el que ve la casa. Y una pequeña criada. Bueno, pasa esto y ella impide que estas personas salgan de la cocina y pasó el tiempo, salieron de la cocina y no encontraron al cacique. El cacique había salido todo herido a la casa del ayudante del párroco para recibir ya para confesarse, ya que pensaba que moriría en el acto. Sin embargo, sobrevive a todo ello y es auxiliado, llega Juan al auxilio y todo ello, y es llevado a Quiquijana. Es en este espacio, en este trayecto de Acopilla a Quiquijana, que se encuentra en medio camino con Isidro. Isidro Tarraga es el alguacil del pueblo, quien va a poner presa a Juan Argote por órdenes del cacique para que es culpable, supuestamente pague culpa, ¿no? Es entonces, ahí es donde se desata todo el pleito. Juan Argote es primero encerrada en la cárcel del pueblo de Quiquijana, posteriormente llevada al convento de Santa Teresa, no solamente ella, sino también su pequeña niña. Entonces, la Real Audiencia manda a hacer en la sumaria, manda a pedir testimonio, según Gregorio Tinoco, a las siguientes personas. José Apaza va a ser el pongo, que está en la cocina junto a la mitani, va a tener 28 años, y él va a indicar que efectivamente estaba escuchando gritar al cacique, y de pronto la esposa del cacique dijo que no, pues que no dejara salir, y se quedó. Luego teníamos a Mamani y a María Mamani, de 45 años, quien es la mitani, y va a reforzar la versión de José Apaza, añadiendo que la niña pequeña quería toser y Juana le golpea el estómago para que ella no tosiera y dijo que callasen al perro que agarraba a la niña. Mariano Rodríguez es el hijo de este matrimonio. Él tiene 18 años, quien cuando lo llaman a dar sus declaraciones va a indicar que él efectivamente como hijo sabía de lo que hacía su padre, no solamente con Tárraga, sino también con otras mujeres del pueblo. Y que según este hijo indicaba que el cacique tenía la intención de casarse con Josefa, con esta amante, y que bueno, él no estaba de acuerdo, pero que ya solamente esperaba a ver este asunto, agarraba sus cosas y se iba a Arequipa. Juana Argote es la esposa del cacique, aproximadamente de 35 a 40 años. Matías Vaca, otro sindicado o sospechoso. Este señor tiene 40 años, es padrastro de Juan Argote. Matías Vaca es sospechoso, ¿por qué? Porque el día de los sucesos, el 6 de julio, a eso de las 10 de la noche, donde acaece todo esto, él indica que se encontraba de visita en Cebada Pata, en una hacienda llamada Cebada Pata, que estaba ahí viendo unos burros, ¿no? Porque los burros en ese entonces eran una herramienta muy valioso para el trabajo de la tierra, de la chacra. Entonces estaba viendo eso y es al día siguiente, es decir, al día 7, que se entera de lo sucedido al esposo de su hijastra. Antonio Terán va a ser el chalán de la hacienda, quien también va a indicar que estando en la estancia de Cebada Pata va a recibir noticias. Es de la manera es la forma en la que se entera del hecho, pero sin embargo también es sostenido como sospechoso. Felipe Blasina es un testigo, él tiene 30 años y es comadre
de una de las hijas, perdón, es compadre de una de las hijas del cacique. Hasta aquí hemos identificado a los testigos llamados y a los supuestos cómplices y a la sindicada como autora intelectual del crimen. En la tercera fase vamos a ver las alegaciones. Como ya indiqué, Matías Vaca va a decir que para sostener su versión sobre su estadía en la estancia de Cebada Pata, va a presentar como testigos a José Flores, Bernardo del Castillo, Diego Ortiz y Tomás Maldonado. Estas personas van a reforzar la versión de Matías Vaca. Y bueno, por otra parte, vamos a ver a Juana Argote. Juana Argote no va a presentar testigo alguno, ya que como está presa no hay apoyo. Es más, la mamá, Juana Arriola, que es quien está viendo su caso y todo ello, es apresada también junto a ella, porque al parecer indican, ¿no?, que sería también uno de los testigos que estaría viendo cómo está saliendo el caso y, bueno, que estaría trayendo noticias a Juana. Hasta aquí vemos a tres personas, tres mujeres encarceladas. Juana Argote, que es esposa del cacique, a María Arriola, que es la madre, y Francisca Rodríguez, que es la hija menor, una pequeña niña, ¿no?, que es hija de tanto de Juana como del cacique Rodríguez. ¿Por qué las menciono a estas tres personas? Porque en el transcurso del pleito, el abogado de Juana Argote va a indicar que Juana está totalmente olvidada en el convento de Santa Catalina y que junto a ella está una miserable niña, ¿no?, indicando su estado a la pequeña, y también enferma su madre. Ahora, ¿cómo contestamos a la demanda? Para contestar a esta demanda se va a nombrar a un procurador de causas. Va a recaer este cargo en Gregorio Tinoco, el 16 de julio de 1787. Tinoco va a dictar como primera sentencia que se vaya a la pena ordinaria de muerte y a tormentos para que indique quiénes fueron sus cómplices. Y se basa en la ley 13 del título octavo de la séptima partida. Asimismo, en ese momento se va a nombrar a un abogado para Juana y su nombre es Rudecindo Tomás de Vera, abogado de la Real Audiencia de La Plata. Veamos. El abogado trata de librarla de la pena que se le ha dado a Juana, basándose en los siguientes puntos. Primero, va a indicar que si Juana ha salido de la habitación es porque Rafael se lo pidió, se le ordenó. Segundo, Juana se fue a la cocina, sí, se fue, pero por temor y para ponerse a salvo del ruido que había, ¿no? Ahora, va a decir va a alegar que es una mujer miserable, impulsada por la debilidad de su sexo, ¿no? De alguna manera va a tratar de hacer ver a Juana como un ser indefenso, ¿no? Luego va a ver que las diligencias que se han practicado para dar tal sentencia, va a decir que no es suficiente, ya que solamente se están amparando en supuestos. Y se pregunta, ¿no?, ¿a qué delito corresponde la pena ordinaria? Si solamente es una conjetura, ya que él cita la ley 13, indicando que se da pena de muerte por homicidio cuando se castra al niño, al hombre libre o al siervo. Pero esto no era ninguno de los casos. Es más, no había ninguna persona entendida en ciencia
que había visto este caso. Entonces, no había el porqué de darle esta pena de muerte. Y decía, pero ¿por qué la pena de tormentos? ¿No? Si todos son sospechas nada más. Finalmente, la sentencia, va a haber una sentencia final. Juana Argote es sentenciada a 4 años de reclusión y servicio personal en el Hospital de San Andrés del Cusco. El Hospital de San Andrés va a ser escenario de dos hechos muy importantes. Uno, cuando María Arriola, mamá de Juana, está enferma en la cárcel, el abogado de Juana pide que sea revisada. Y efectivamente, es revisada y es hallada enferma. Motivo por el cual la Real Audiencia indicara que se recupere en este hospital, pero con la observación de miembros del convento de Santa Catalina del Cusco. Y el segundo hecho es pues que Juana va a ir a prestar el servicio personal en este hospital, pero sin embargo, el cacique va a decir, señores, le están dando 4 años, de esos 4 años que venga a mi casa y me sirva a mí, ya que me estoy quedando con 3 hijos. Es decir, este matrimonio tuvo 4 hijos. La pequeña Francisca, que está al lado de su madre, tenemos al otro hijo, al de 18 años, tenemos a la que es comadre de uno de los testigos, y a otra pequeña, o a otra mujer, a otra niña, ¿no? Que no sabemos el nombre y ni de cuánta edad tiene. Bueno, él indica que son 3 niños que tengo a mi cuidado, que estoy mal en el Cusco, estoy gastando en medicinas, así es que es justo que ella venga y me sirva por el daño que me ha causado. Y la Real Audiencia indica que esto no puede ser, le niegan tal petición. Por su parte, Matías Vaca es sentenciado a 6 años de reclusión y servicio personal en el obraje de Quispicanchis. Ahora bien, este caso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la época colonial, el pago de penas, de sentencias en los obrajes, era como entrar a una muerte segura, tal como los panaderos, por ejemplo, o en las panaderías, ¿no? Porque el trabajo que se realizaba demandaba mucha fuerza y bueno, y las condiciones para prestar este trabajo, la tarea dada, pues tendrían que ser las óptimas. Sin embargo, este documento indica que Matías Vaca está enfermo, la esposa, ¿no? Una vez libre, dice, que mi esposo está enfermo por los remos, ¿no? En el obraje, y pide que se le cambie al área de hilados, indica ella. Entonces, nosotros nos imaginamos y vemos, ¿no? ¿Qué cosa podría ser el obraje de Quispicanchis? Habla de remos del obraje, ¿no? Un dato más para conocer algo más de las penas, de las sentencias en los obrajes. La Real Audiencia dice, ¿no? Muy bien, se les embarga los bienes tanto a Juan Argote, Matías Vaca. Sin embargo, se tiene que pagar las costas. Y señor, usted se me va al obraje y de su salario vamos a pagar lo que se debe. Ahora, cuando los bienes le son embargados a Juan Argote, ahí se puede observar que Juan Argote tampoco es una persona común. Ella está teniendo un chorrillo, ¿no? En Yaucat, está teniendo una bonita casa y ropa que de la época que el esposo va a vender para pagar el costo de las medicinas. Ropa que estaba en poder de otras personas y que, bueno, ha tenido que ser requisada, ¿no?
porque el cacique pedía eso. Es decir, de Acomayo irse hasta Abancay a recoger la ropa de Juan Argote significa que tenía un gran valor. Ahora bien, Antonio Terán, como habíamos visto, también era uno de los indicados. Este es el chalán de Cebada Pampa, va a ser libre. María Arriola, madre de Juan Argote, también es libre, una vez recuperada, claro, ¿no? Dada de alta del hospital de San Andrés. Acá causa curiosidad. El documento dice que además de esa sentencia se da una advertencia. ¿A quién se le está advirtiendo? A Marcelino Pinto. ¿Y quién es Marcelino Pinto? No solamente es un abogado, sino también es un fiscal. Pero el documento indica que se le advierte que guarde respeto, que guarde el estilo, el decoro, pulso y moderación que merece el cargo que él tiene. En el documento no encuentro el por qué le están haciendo la advertencia, qué es lo que hizo este señor para que mereciera tal advertencia. Muy bien, hasta aquí hemos visto todo un proceso, pero un proceso judicial siempre genera gastos, costos. Para ello se hace una tasación y vamos a ver el sueldo o el pago que están recibiendo. Por ejemplo, tenemos al subdelegado de Quispicanchis. Él va por la toma de declaraciones, por tinta, por papel y todo ello, tiene que recibir 32 pesos un real. El detalle que llama acá la atención a mí personalmente es el hecho que él estaría a cargo, ¿no? de tener de las certificaciones, o sea, todo lo que en lo que está interviniendo, en lo que se está generando gasto como tinta y papel, este personaje está siendo retribuido, está siendo, como quien dice, repuesto en los materiales que ha gastado. Así lo veo. Lo mismo para el doctor Frisancho, por ejemplo. Y esto lo cobra 2 pesos. ¿Por qué? Por un auto que él está dando, 2 pesos. Entonces se va sumando, se imaginan, en el transcurso de todo el documento hay como 3, 4 autos a 2 pesos, que es para el tiempo mucho dinero. El doctor Castilla, por decretos, por autos, por sentencias, ¿no? Y así. El escribano Gamarra, este es el escribano del Cabildo del Cusco, y él está recibiendo por los decretos, por las notificaciones y demás diligencias, también está recibiendo cantidad 13 pesos con 2 reales. El alcaide, por estar prestando por los aperos, por todo ello que demanda tener presos, ¿no? También está siendo pagado. El relator, el escribano de cámara. Ahora veamos, ¿cuánto está cobrando el abogado de Juan Argote? Al abogado de Juan Argote y a su procurador, ¿no? Le están dando una cifra. Para el abogado, para el defensor, 125 pesos. Y la mitad para su procurador, solo la mitad. Aquí está el fiscal Pinto, el que fue advertido. También está recibiendo su pago, 13 pesos. El procurador de causas, Tinoco, igual. En conclusión, la ansiada libertad y justicia significa exponer la honra de la mujer y el honor masculino. Es decir, mientras la mujer pasa de lo privado a lo público exponiendo su honra, muchas veces trastocada y todo ello ante personas, ante muchas personas que no debían, pero igual, ¿no? Se ve de esta manera vulnerada. Y bueno, y también el honor masculino. Si antes no había mujer soltera ni casada que se librara
del cacique, hoy en día, pues, sin la herramienta esta, se queda de alguna manera perjudicado, muy perjudicado, ¿no? Pero el cacique va a seguir ejerciendo su cargo, pero ya en otro lugar, en Yanampampa, que es en Acopayo mismo, ya no está en Acopía. Ahora bien, el concepto de justicia en el siglo XVIII aún estuvo alimentado por las leyes dadas en la época medieval europea. Con ello me quiero referir a las partidas, a la séptima partida. Muchas gracias y espero me apoyen con sus opiniones, con datos. Estoy muy ansiosa de recibir sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por su excelente e interesante presentación. Ahora vamos a pasar a los comentarios de la doctora Miluska. Hola, bueno, doctora Nancy, muy interesante la investigación que ha desarrollado. Realmente me parece un caso, bueno, para nuestros tiempos, bajo la perspectiva que se dio, con muchas situaciones muy especiales que comentar. Bueno, yo voy a dividir mi comentario técnico en dos partes. En el título 1 vamos a ver un análisis o vamos a realizar un análisis de forma y en el título 2 un análisis de fondo. Aparte de la exposición que esta noche de forma tan, podríamos decir, siendo sencilla pero a la vez detallada, y más los documentos a los cuales hemos accedido gracias a su gentileza, hemos podido apreciar, o se ha podido apreciar lo siguiente. En cuanto a gramática y ortografía, por ser un caso que se contextualiza a finales del siglo XVIII, es lógico que se tenga en los documentos estudiados una gramática y una ortografía en proceso. Esto es de acuerdo a lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Pero para aquel tiempo era el correcto. Este fue transcrito textualmente por partes, como corresponde, por la investigadora, para luego desarrollar su trabajo de investigación. Empero, cuando nos referimos a esto en el texto de la revista Tinqui, se advierte algunas omisiones en la escritura que posiblemente sean errores dactilográficos y además no apreciados por el revisor de la revista. Por otro lado, específicamente en cuanto a los años de sanción con la pena de reclusión, en el primer texto remitido expresa 14 años. En el segundo texto, la parte transcrita textualmente nos dice 4 años. Luego, vamos a pasar al análisis de la parte de fondo. Se ha podido apreciar lo siguiente: la identificación de derechos, bueno, bajo el contexto de aquella época podríamos decir derechos naturales, bajo el contexto actual serían derechos fundamentales. Vemos el derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad personales, lo que vendría a ser hoy en día, ¿no? Pero en realidad tendríamos que ver a la seguridad personales más que todo. Derecho a la defensa o ilegítima defensa, aunque dependiendo de a quién se tenía que otorgar el amparo de la ley, no era necesariamente en igualdad de condiciones. Luego, 2, identificación de delitos y o faltas cometidas por las personas en el caso. 1, homicidio simple, figura de parricidio, tentativa. Hoy en el Código Penal se encuentra en el libro segundo la parte especial de delitos, etcétera, etcétera. Pero en esa época, tal cual nos dice la investigadora, lo encontramos tipificado en las 7 partidas, la ley número 3 o 13, eso 13. quisiera
que me aclare, porque en el documento aparece 13 y en el otro documento creo que es el 3, pero gracias, el 13 entonces. Bueno, las lesiones graves, ¿no? Las lesiones graves, que si bien es cierto, la tentativa de homicidio no se consumó, no se concretó, pero sí quedaron las lesiones graves, por las cuales, de todas maneras, Juana Argote y los otros implicados entraron en el proceso. Luego, también nosotros, se aprecia la sevicia, o sea, la crueldad excesiva, los malos tratos. En este caso, a Juana Argote. Y si analizamos bien la anterior figura que hemos presentado de lesiones graves, no solamente nos estamos refiriendo a Rafael Rodríguez, que vendría a ser la víctima a quien se le ocasionó el cercenamiento del miembro viril, ¿no? Sino también tendríamos que analizarlo desde la perspectiva de que, si bien es cierto, en ese momento, bajo la legislación que se utilizó, no había una figura propiamente tipificada para tomarla y hacer la defensa, en este caso de Juana Argote, pero para nuestro tiempo también había lesión grave. ¿Por qué? Una lesión grave tiene que ver con un atentado contra la salud física o mental. Pero en todo caso, nos remitiremos, de acuerdo a la legislación anterior, a la sevicia, porque eso sí, de alguna manera estaba no contemplado legalmente, pero sí tomado en cuenta para hacer, digamos, una serie de procedimientos posteriores. Luego, la identificación de clases de violencia que se encuentra en este caso. Violencia contra la mujer. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económico-patrimonial. Sea en ese tiempo o en este tiempo, definitivamente encontramos esos 4 tipos de violencia que actualmente incluso está siendo legislado. Y ver que la señora Juana Argote era una mujer dependiente de su esposo en todo aspecto, como lo eran todas las mujeres de la época. Así sean esposas de caciques, se aprecia su condición de invisibilidad, mantenimiento de una relación tóxica, ser tutelada patriarcalmente y expuesta a todo tipo de violencia personal como conyugal. Toda clase de maltrato tuvo que aguantar. En todo caso, según la terminología de la época, como dije hace un rato, la sevicia, específicamente una sevicia conyugal. Bueno, hoy en día el Estado peruano pues ha generado o ha promulgado una serie de leyes, ¿no?, contra el maltrato y la violencia de género, ¿no? Tendríamos que enumerar la Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley número 28.983, la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, Ley número 26.260, etcétera, etcétera. Legislación que en aquella época no existía, como tal cual nos ha referido la investigadora, la magíster Nancy, y tal cual se aprecia en los documentos que se están estudiando. Es más, en la época colonial en que se contextualiza este caso criminal, tenemos que darnos cuenta y situarnos que definitivamente allí había una clara discriminación por un lado, y por otro lado la jerarquización de razas, de condiciones de acuerdo al sexo. Y en el caso que estamos viendo, precisamente había una clara discriminación del varón contra la mujer. Es más, el varón, por ser varón, simplemente, y por ostentar o tener
poder económico, poder político, ya en el caso de Rafael Rodríguez, como era cacique, alto funcionario, con mayor razón ejercía el abuso del poder, ¿no? Que él tenía. ¿Por qué? Porque tenía los medios económicos propios y los que Juana Argote trajo al matrimonio mediante su dote. Porque bien se sabe que Juana Argote trajo un patrimonio, incluyendo dentro de ese patrimonio unos terrenos, unas propiedades, que luego, después del primer juicio, entraron a otro juicio, a otro pleito, la familia de Juana de Argote, pero ya en el siglo, a inicios del siglo XIX, tal como consta en la investigación hecha. Por otro lado, justamente esto iba a entrar, ¿no? Haciendo el análisis de que se utilizó normas que correspondían al derecho medieval, al derecho castellano. Como era lógico, porque se circunscribe a la época en que esas normas se utilizaban. Justamente estábamos hablando sobre las normas estas de las 7 partidas de Alfonso X. En este caso, la ley 13, título 8 de las partidas citadas, en donde se determina, por ejemplo, de alguna manera se contextualiza el bien jurídico afectado. Bueno, lo que hoy vendría a ser el bien jurídico afectado, ¿no? Y en cuanto a las pruebas que utilizaron eran pruebas semiplenas según la denominación actual, pero según la denominación y o determinación o precisión de aquella época, eran pruebas, pero tampoco contundentes. Por eso es que el abogado defensor de Juana Argote, el doctor Vera, bueno, en ese caso el abogado Vera, él planteó como estrategia de defensa, una vez que salió la primera sentencia, porque en la primera sentencia se determinó que era culpable y que tenía que cumplir la pena ordinaria de muerte. Entonces, apeló el abogado defensor, tal como nos ha comentado la investigadora, y con la estrategia de defensa que presentó, indicando que definitivamente no había una prueba plena, que todo se basaba en conjeturas, en indicios, y que no se podía determinar así la pena de muerte. Completamente de acuerdo con la estrategia de defensa y con la argumentación planteada para poder dar marcha atrás a una injusticia que se iba a cometer, ¿no? Entonces, no era suficiente las pruebas testimoniales, además había contradicciones, porque incluso el mismo hijo ha habido en el matrimonio Rodríguez Argote, no me acuerdo bien si se llamaba Manuel o... Mariano, perdón. Cuando también lo citaron como en calidad de testigo, él que dijo de que su madre no pudo ser porque además tenía entendido que el papá pensaba definitivamente romper el vínculo matrimonial con Juana Argote para irse, bueno, supongo que a convivir o algo por el estilo con Josefa Tárraga, que era la nueva amante de este cacique, y que posiblemente incluso ella haya podido ser la que haya mandado a una serie de personas para poder cometer este delito, esta tentativa, ¿no?, de homicidio, que al final quedó en lesiones
graves, claro está, porque el cercenamiento de un miembro, el cercenamiento de cualquier parte del cuerpo, y es pues una lesión grave en ese tiempo y en estos tiempos también. Entonces, pero alguien dirá, bueno, lo que dice el hijo puede ser un testimonio relativo, sí, puede ser relativo a favor o en contra de ambos padres, ¿no? Pero como no había tampoco una certeza real, es que al final logra pues el abogado Vera, tal como nos expresa la licenciada, logra definitivamente salvar de la situación y de esta injusta pena que hubiera tenido Juana Argote. En cuanto a los demás procesados, de todas maneras también salieron beneficiados, ¿no? Si bien es cierto, no fue la mejor sentencia, pero de todas maneras fue una sentencia mucho más asequible. El dato es, como decía, había algo importante que ver también, ¿no? De que el derecho penal en aquella época no era el mismo que tenemos ahora. Y según las investigaciones que ha hecho la licenciada Nancy, nos demuestra todo ello, ¿no? Entonces, y algo importante que quería recalcar, licenciada Nancy, habría que ver dos aspectos ahí, la parte de la historia del derecho, la identificación de los delitos, de las lesiones, si la tipificación que se hizo correspondía realmente a la ley 13, título 8 de la séptima partida de, ¿cómo se llama? De Alfonso X el Sabio. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la violencia que vivía Juana Argote, porque si bien es cierto era la esposa legal, oficial, pero en realidad la condición que ella tenía internamente era de ser una esposa, bueno, en papeles mayormente, maltratada, ignorada, efectivamente vulnerado su derecho a la honra moralmente y en cierto modo legalmente también, porque no se la respetaba realmente como esposa. Ella misma refiere, como nos lo ha dicho la licenciada Nancy, que fue azotada, fue martirizada, fue humillada. Entonces, como hace un momento expresé, ella sufrió los cuatro tipos de violencia en aquella época. Hoy en día, como digo, según las leyes que he nombrado y otras más, ya eso está claramente determinado en las normas. Pero en ese momento ella no tenía el apoyo ni de la ley, ni siquiera del clero, lamentablemente. Entonces, yo creo que si en algún momento ella tuvo algún grado de participación, no creo que autoría, más que todo fue por el factor psicológico, porque una mujer en la situación que ella vivía, definitivamente por la relación tóxica que tenía con el esposo, nunca iba a poder proceder de manera adecuada en cuanto a su capacidad mental, en cuanto a su, ¿cómo podríamos decir?, estabilidad mental. Yo también
asumo la posición del abogado de aquella época, Vera, que si bien es cierto, una mujer no es nunca un ser menos capaz que un varón, pero en ciertas condiciones de afectación psicológica mental, puede temporalmente no tener las mismas respuestas. Y en ese sentido ser temporalmente una persona que no puede afrontar ciertas situaciones insalvables como a ella le tocó vivir. Eso no quiere decir que se le exima de pena alguna si es que ella hubiera tenido que tener alguna situación comprometedora al nivel que Rafael Rodríguez interpuso su demanda, ¿no? No. Y por otro lado, de todas maneras, la conducta poco respetuosa, poco acorde a la investidura incluso que tenía Rafael Rodríguez, tampoco pues podríamos decir de que no se tendría que haber tomado en cuenta, aunque para la mentalidad y la legislación de la época realmente pues no iba a ser tomado en el proceso. Y por último, licenciada Nancy, yo tengo una curiosidad y no sé si nos podría ampliar un poquito en el tema. ¿Qué metodología ha utilizado en la investigación que ha realizado? Sería interesante poder conocer un poquito sobre el tema. Gracias. Muchas gracias por su apreciación. Primero, antes de responderle a su pregunta, para ver el tema de forma me indicaba, sí, efectivamente, al inicio de la exposición dije que vamos a tocar dos expedientes. Un expediente que está en las causas criminales y otra que está como pedimentos, ¿no es cierto? Efectivamente, en las causas criminales va a indicar 14 años, pero el expediente de pedimentos va a indicar 4 años. No sé si en el primero es el correcto o el segundo es el correcto, pero yo me basaría al segundo. ¿Por qué? Porque si ella es como autora, el implicado, el otro sospechoso, Matías Vaca, que es el padrastro, está recibiendo 6 años. Entonces, en ese sentido, yo me voy más por los 4 años. Pero eso sí, el documento indica, el primer expediente, porque son 2 expedientes, indica 14 años, el otro indica 4 años. Lo otro es que cuando se hace una transcripción, una transcripción paleográfica, lo que hacemos es transcribir tal cual para mantener la fidelidad de la ortografía de la época. Por ejemplo, en el documento Vera está con B larga, ya Vera con B larga, María sin tilde, y así esos asuntos se pone tal cual el documento requiere. Ello. Ahora sí, efectivamente es el título 13 de la ley 8. ¿No? Sí. A ver. Efectivamente lo he revisado, lo he estado viendo y trata sobre ello, ¿no? Trata sobre, y es muy explícito, la ley 13 del título 8 de la 7ª partida, donde indica sobre la castración. La castración, según esta ley, es pues un homicidio, ¿no? Es más, indica que no se podía castrar a niño, hombre, libre, ni siervo. Ahora, se daría pena
aquellos que, por ejemplo, cometan este error, no sé, vayan contra el hombre libre o contra el siervo, y es más, al cirujano, ¿no? No se le daría pena, porque siempre y cuando demuestre que ha sido para salvarlo de vida, ¿no? Para salvarlo de alguna manera. En ese sentido, no se contemplaba homicidio o pena para este señor. Ahora, hablaba también usted sobre, le entendí sobre una persona entendida de cómo veía este caso de castración, ¿verdad? Yo le entendí algo así. Pues bien, efectivamente, el documento indica, dentro de las alegaciones del defensor, del abogado defensor, indica que no hay una persona que sepa del caso, pongámoslo así, ¿no? Él está diciendo, no ha habido un perito que haya establecido que este señor ha quedado tan herido, ¿no? O ha quedado al borde de la muerte como para poder también sentenciar a muerte a otra persona. ¿No? Esa es la respuesta según a una de las, de las observaciones de las apreciaciones que hizo usted. Bueno, la metodología de la investigación. Primero, mi tipo de investigación hasta ahora es primero explorativa, porque estoy viendo el tema de las fuentes. Me baso más en la fuente archivística, que es lo que más, al cual tengo más acceso. Claro, ahora no, porque mi fuente está en el Archivo Regional del Cusco, pero igual. Y también es explicativa, porque trato de explicar, ¿no? Y bueno, en esto va el aporte muy grande de su persona. Trato de explicar cómo va funcionando el tema del derecho, el tema de la búsqueda de la justicia en este siglo de fines de 18, ya que estamos viendo 1787 hace poco tiempo ha tenido que pasar lo de Tupac Amaru, entonces ha habido muchos cambios en la mentalidad y en las instituciones coloniales de la época. En ese sentido, las leyes van a tener que ver mucho, yo estoy viendo si hay variantes o no, ya que si leyes como las de Alfonso X están viniendo al Perú, a estas nuevas tierras, cómo se mantienen estas, o cómo participan, cómo se usan en pleitos en pleitos como ¿no? Cómo se están utilizando, si fielmente se basan, fielmente lo toman la ley tal cual, o hay algún matiz, ¿no? Hay algún matiz que nace de acá por la necesidad que está habiendo acá en estos escenarios. Entonces tengo la explorativa y esa explicativa. Ahora, el método que estoy viendo, bueno, acá sí es un poco mi falla, ¿no? Pero bueno, básicamente me baso me apoyo en lo que es la herramienta de la transcripción, de la paleografía, ¿no? Ahí también tengo un gran aporte, un gran apoyo. No puedo hacer entrevistas, aunque sí lo he estado haciendo, pero cómo hacer, por ejemplo, una entrevista a alguien por un suceso de lo que ha pasado hace muchos años anteriores, siglos, ¿no? Yo fui a Copilla, viajé a ver el lugar, pude identificar los espacios indicados en el expediente, y bueno, es un poco preguntar, ¿no? Y decir, señor, ¿alguna vez he escuchado un caso de castración, que esto, que aquello?
Y la respuesta, pues, a mí fue muy sorprendente a mi persona porque me indicaron, no, pero sí, acá es casi común porque la señora en tal lugar, normal, le cortó que esto, que aquello por infiel, que esto, que aquello. Bueno, y así. Ahora, ¿qué más le puedo decir? En la época actual, cuando has preguntado, te han dicho de Sí, casos actuales que, o sea, un mira, caso actual, porque el lugar, Acopía, no está muy lejos de Pumacanchis, una laguna donde también era jurisdicción del cacique Tupac Amaru. claro, No es. Ahora, yéndonos al escenario internacional, se ha visto mucho, ¿no? También hay, alguna claro. vez he escuchado en los noticieros, se escuchó, ¿no? Que una persona va con el desarmador y ahí con el pene ahí para que lo vuelvan a trasplantar y todo ello. Pero la pregunta también sería, ¿cómo se siente, no? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo se siente ya mutilado? Y en ese sentido yo preguntaba Claro, a un amigo entendido en medicina, y él me decía, pero mira, han tenido que ver, para ese entonces no habían, los fármacos no estaban tan avanzados o muy trabajados, entonces ahí tiene que ver mucho el tema de las plantas medicinales, porque imaginar un desangrado de esa calidad, pues tuvo que tener un socorro, ¿no? En ese sentido, las entrevistas han ido así, a personas del lugar. Uno, primero para contextualizar el espacio geográfico, ubicar, determinar dónde estaba la cárcel, dónde estaría la casa del cacique, porque en el documento dice que fue golpeada y tanto, fue golpeada, latigada, ¿no? Y se fue como que estaba la casa del cura, estaba muy cerca a una laguna. Entonces uno va y efectivamente hay una laguna. Y bueno, ahí va el tema de elaborar un pequeño plano y ver, identificar más o menos cómo es la ruta y tratar de armar el espacio geográfico de la época, en el espacio de los momentos donde acaece este delito, este hecho. Sí, ya. Justamente quería decirte lo siguiente. sí. En el título 1 que te dije que se iba a referir a analizar aspectos de forma, Ujú. te dije, expresé claramente que la transcripción tenía que ser textual. Sí. Y al ser textual, efectivamente, tiene que ser con todas las, entre comillas, deficiencias para hoy en día, para nosotros. Pero en aquella época era la forma como ellos se expresaban, ¿no? Sí. Entonces, eso queda clarísimo. Pero cuando Ujú. yo me refería a los otros errores dactilográficos, no me refería digamos, a la forma de escribir de aquella época, que tenía efectivamente una transcripción paleográfica tiene que ser tal cual. No me refería a eso. Me refería a los documentos que has presentado, a los tuyos ya, a los que tú has trabajado. Y A hay mi uno, redacción. y hay uno, por ejemplo, un primer documento que trabajaste y que presentaste a la revista Tincuy. Ujú. Allí hay algunos errores ortográficos que el revisor de la revista debió también apreciarlos y corregirlos. Me refería a eso, Ah, no a la transcripción textual, no, paleográfica. evidentemente, una transcripción textual paleográfica tiene que traer consigo tal cual está en el documento, y en esa época la forma de comunicarse era así, eso lo dije Sí, claramente. Uh-huh. Eso, ya, por un lado, ya. por un lado. Por otro lado, es evidente, hay dos posiciones ahí, ¿no? Por un lado, la situación de la víctima, porque nos guste o no, con los antecedentes que tenía Rafael Rodríguez, era víctima, ¿no? En el sentido de que pues fue lesionado, hubo una tentativa de homicidio, porque esa es la verdad, hubo una tentativa de homicidio, Sí, pero al final quedó lesionado
se le cercenó el miembro y efectivamente al hacer el análisis médico ya también, una cosa es que te cercenen cualquier órgano, y más aún un miembro, en aquella época que en esta época. La medicina evidentemente no estaba tan avanzada y también eso implicaba un costo. Si hubiera tenido la posibilidad de tener algún médico académico, digámoslo así, ¿cuánto le hubiera costado pagar por ese servicio? Pero efectivamente en esa época y en el lugar donde él estaba, no iba a poder tener ese tipo de prestación de servicio. Evidentemente lo que tenía que recurrir es a la medicina natural, a la medicina alternativa, que de todas maneras yo presumo que ha sido muy útil, porque como bien se sabe, según tu investigación, no murió. No, no murió. Se curó, se logró curar, pero claro, habrá tenido que utilizar mayor cantidad de tiempo, gastar un buen dinero, que bueno, al final pues con las costas y costos que logró obtener en el proceso, porque de todas maneras salió a favor, claro, no de la manera que él quería, la sentencia. Bien sabemos, pues a esto se nos fue, son cositas que ahora pues lo vamos a complementar. Por ejemplo, a Juana Argote se le tuvo que embargar parte de su patrimonio, prácticamente todo, ¿no? Para poder cubrir estos costos, no solamente de Rafael Rodríguez, sino de los abogados, del procurador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que también me asombra, y debe asombrarte a ti también, Nancy, es el hecho de que Tárraga era padre del amante de Rodríguez. Entonces, yo no sé cómo se podía manejar en aquella época, presumo que de alguna manera era más factible que eso se dé, porque hoy en día tú bien sabes que no se puede dar. Pero no solamente era el padre del amante, también era el depositario. Es la persona que está en los depositarios de los bienes de ¿cómo se llama? De Juan Argote. Claro, claro, ya. Y otra cosa, sí, ahorita, doctor Renzo, con esto voy a cerrar. Tú me dijiste algo más, la última apreciación que me diste, ¿cuál fue? Discúlpame, se me ha ido. Para cerrar lo que me estabas diciendo. De la metodología, ¿no? Sí, de la metodología. ¿Sabes qué, Nancy? Si te das cuenta, parece que son rezagos. Si bien es cierto, en el mundo siempre hay pues este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, lo de Lorena Bobbitt, etcétera, etcétera. Sí. Pero volviendo a cuando hiciste las entrevistas, hoy en día, por eso te preguntaba, que todavía hay ese tipo de casos en ese lugar, quiere decir... Bueno, no, o sea, de las 3 personas que me animé a preguntar, uno, el chofer, el conductor, es lo que refirió, ¿no? Y le dije, señor, ¿sabe? Yo le cuento como modo de chisme, hace muchos años pasó esto, y el señor, yo pensé que se iba a quedar sorprendido, porque generalmente cuento esto y, ¿no? Se admiran, pero no, no, pero sí, eso es normal en la infidelidad, que esto, que aquello, pero acá en Pomacanchis hay una señora que igual le ha hecho eso a su esposo, me dijo. Y bueno, esto fue hace 3, 4 años que cuando viajé al lugar, y esto había pasado un año antes, o sea, el tema debe tener 4 o 5 años. Imagino que recabando información de la comisaría, porque hoy en día es muy fácil de ir y denunciar en la policía y todo ello, podría encontrar más rastro, pero ya eso ya no está parte de mi investigación del tema. Claro, sí, ya sale de tu investigación, pero de todas maneras es un indicador que de repente, de alguna manera, hay rezagos de esa especie de costumbre, esa especie de, ¿cómo podríamos decir? Mentalidad, ¿no? Y ya para cerrar con mis conclusiones, ya había dicho que Juana Argote era una mujer dependiente de su esposo,
su condición de invisibilidad, el de tener una relación tóxica y la tutela patriarcal que tenía, ¿no? Y lo otro, había discriminación y para nada había igualdad ante la ley respecto de la mujer con el varón. Eso era todo lo que quería decir y muchas gracias. Te felicito, Nancy. Has escogido un tema muy interesante. Síguelo trabajando, síguelo afinando. Sí. Y mis felicitaciones. Ahora dando el pase para que los demás hagan las preguntas que deseen. Gracias. Gracias. Gracias, Melusca y Nancy, por la pregunta y la respuesta. Y ahora pasamos con Renzo para sus preguntas. Bueno, Nancy, felicitaciones por la presentación. Pues he tenido la suerte de... un placer, y además conocer tu trabajo tanto en el Archivo Nacional como el Archivo Regional, y también pues felicitaciones a Melusca por los comentarios. Nancy, tengo algunas pequeñas preguntas muy cortas. Sí. La primera es, ¿qué sabemos de la familia de los caciques Rodríguez? ¿Tenemos alguna información adicional fuera del expediente per se? Es decir, tal vez información notarial en el Cusco, tal vez otro tipo de documentación. ¿Qué sabemos del corpus familiar de los Rodríguez? ¿Hay algún otro documento que nos hable de ellos, su estatus social, sus vinculaciones con gente del campo, gente de la ciudad? Muchas veces es difícil, ¿no? Porque no hay documentos, pero eventualmente te pregunto por si habrías tú encontrado algún documento adicional. A veces se encuentran, sorpresivamente a veces se encuentran en un juicio de residencia, en una compraventa, una declaración testamentaria, en la partida bautismal, el registro de bautismos, en fin, esos documentos siempre dan pistas adicionales del personaje, ¿no? Sí. Lo segundo, es muy interesante lo que comentas, incluso los personajes que mencionas, o sea, hay una profesión legal que está viendo el caso, hay procuradores de causas, hay además abogados. Eso habla de una clase profesional, una práctica profesional del derecho en el Cusco, un discurso letrado. Eso me parece muy interesante del caso, porque el caso, aunque ocurre en Acopía, se tramita y se procesa íntegramente en el Cusco, ¿no? Toda la parte de la discusión, digamos, de las alegaciones se llevan a cabo en el Cusco con una comunidad de expertos legales. Eso es fantástico, porque también es un punto para discutir la relación abogados-clientes, ¿no? Es decir, ¿quién está hablando? ¿Está hablando el cliente, el litigante, o está hablando el abogado, ¿no? Y, por ejemplo, he visto entre los que tú mencionas a Gamarra, que era el padre, Domingo Gamarra, me parece que se llamaba, no me acuerdo bien, el padre Agustín Gamarra, ¿no? Que luego sería gran figura del siglo XIX, presidente de la República y demás aspectos de uno de los grandes notables, ¿no? Del periodo de post-independencia. Entonces, un poco, la segunda pregunta era sobre esta existencia de la comunidad profesional. Y lo tercero, sí, una pequeña observación sobre las partidas. El hecho de que las partidas sean del siglo XIII no significa que sean estrictamente un espíritu medieval. Es decir, lo que va a haber en el siglo XVIII es un proceso de redescubrimiento, o mejor dicho, reutilización de las fuentes castellanas en detrimento de lo que era, sobre todo en el siglo XVI y XVII, el discurso del derecho romano, derecho civil y el derecho canónico. Entonces hay un proceso de, no sé cómo llamarlo, si nacionalismo, nacionalización, regionalismo, en fin, pero es el uso de fuentes vernáculas del derecho. Y las partidas, Nancy, se usan extensamente. Yo he podido verlos en otros documentos de los años 60 del siglo XVIII, pero ya sobre Lima, en casos de Lima. Y luego para los 80 lo he visto en el caso de Ciriaco de Urtecho, que presentó Fernando de Traseñí, y luego en el propio proceso a Túpac Amaru. O sea, de hecho, la denuncia contra Túpac Amaru de delito de lesa majestad tiene como asidero las partidas alfonsinas. Es decir, yo creo que aunque la fuente es medieval, el uso no es medieval, es un uso moderno, porque se invoca la norma, se invoca la regla, algo que nunca antes había ocurrido o que no ocurría frecuentemente en las leyes del siglo XVI y XVII. Bueno, esas eran mis preguntas y comentarios, Nancy, y felicitaciones nuevamente por la presentación. Gracias, Renzo. Sí, a la primera, sí hay restos de la familia Rodríguez Argote. Bueno, he estado haciendo las indagaciones en el archivo, y además de estos, del expediente que indica, ¿no? Que
Rodríguez ya no es cacique de Acopilla, sino de Yanampampa, y posteriormente en el siglo XIX está peleando por unos pastizales pertenecientes a la esposa. Hasta ahí de él, y de ella tampoco se sabe. He estado revisando el archivo arzobispal para ver los libros parroquiales. Si mi investigación es 1787, estoy retrocediendo en el tiempo, pues hasta ahora nada, todavía no hay nada. Sin embargo, por ahí googleando la información sobre los Argote, indica que Argote, pues el apellido como tal, o la familia como tal, viene de España. Y qué casualidad, ¿no? La persona la familia esta que está viniendo se instala en Acomayo, es una familia pudiente, pero esto es pues en el siglo XVI, y bueno, y este acontecimiento del siglo XVIII. Por eso es que también me parece que Juana no es una persona común y corriente, ¿no? Tiene sus bienes, ese es uno. Decir que he encontrado algo más, no, hasta ahora no hay luces, ni de la pequeña Francisca, para ver siquiera su bautizo, no, aún no hay nada. Ahora, habla sobre la clase profesional, ¿no? Efectivamente, mencionas a Gamarra. Gamarra es el escribano del Cabildo del Cusco. Lo que pasa que cuando todo el suceso empieza en Acopía, el subdelegado está haciendo las diligencias y lo envía este caso al Cabildo del Cusco. En el Cabildo del Cusco, quien está viendo todo este tema es este escribano, Gamarra. Más allá relacionarlo con el hijo, ¿no? No, la verdad, y buen dato que me das, Renzo, ¿verdad? Sinceramente, muchas gracias ahí. Lo voy a revisar. Ahora sí, en cuanto al uso de las fuentes, de las partidas, yo me preguntaba si hay algún matiz o si al 100% se aplica esto de las 7 partidas en casos como estos, ¿no? No hay, digamos, algún cambio con respondiendo a cierta necesidad particular acaecidas acá en estas tierras. Yo me iba por ese lado, no lo encuentro. Por eso, bueno, yo no soy muy entendida en derecho, por eso yo lo decía, ya se aplica entonces tal cual, ¿no? Sí. Gracias, Renzo. Bueno, ahora pasamos a la intervención de Ernesto. Ya, bueno, buenas noches con todos. Sí, felicitaciones, Nancy, por tu exposición también. Considero que has desarrollado muy bien el tema. Antes, lo que quería decir era lo siguiente, ¿no? A Miluska le he escuchado hablar de muchos conceptos, ¿no? Que Nancy desarrolla en el artículo que ella ha escrito sobre este tema. Y estos conceptos, bueno, Miluska nos mencionaba algunos puntos de vista generales sobre esto, pero no perder la óptica de que hay que ver las cosas de acuerdo a la época, ¿no? De la cual estamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, nos metemos a hablar, no sé, del machismo, del feminismo del siglo XVIII, esos son conceptos modernos, ¿no? Son conceptos del siglo XX. Pues hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se hace de los conceptos de la época. Yo quería ir a un punto que tú mencionaste en tu conclusión, Nancy, no me voy a explayar mucho, que tú mencionas acá la ansiada libertad y justicia significa exponer la honra de la mujer y el honor masculino, ¿no? Uh-huh. ¿Tú podrías explicarnos cómo se relaciona esta definición con el caso en curso, teniendo en cuenta que hay una parte en tu investigación que le he leído donde se menciona, ¿no? El castigo físico y la humillación hacia las mujeres constituía una costumbre internada por ambos lados. Inconscientemente la mujer aceptaba que tenía que servir y velar por el esposo, así este le fuera infiel, pues primaba la jerarquía. La esposa tenía el título y las amantes solo eran pasajeras. Cuando tú hablas de esa libertad y justicia, ojo que estamos en esta época de la que estamos hablando,
¿cómo la definirías para relacionarla con esto de la exposición de la honra de la mujer y la exposición del honor masculino, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias por su apreciación. Bueno, estas conclusiones me las enmarco dentro de la investigación. ¿Por qué ansiedad, libertad ansiada, ¿no? y justicia va a exponer o va a significar el exponer la honra de la mujer? Si bien es cierto, la mujer tiene la imagen, hablando en la época, tiene que ser intacta, ¿no? Tiene que estar como sujetada al varón, esa es la imagen de entonces, sujetada al varón, y es la cara, el rostro, la imagen de toda la familia. Hay sucesos, como en todo matrimonio, que van a pasar, como en toda familia, hay sucesos que van a pasar dentro de las paredes de la vivienda, de la casa, del matrimonio. Pero cuando se trata de demostrar su posición de esposa fiel, de madre abnegada, ¿no es cierto? Esta honra de alguna manera va a ser trastocada, indicando que mi marido me azota, me saca la vuelta, ¿no? Me hace esto, me hace aquello, la amante me insulta, me dice de todo, pero tiene que exponer de lo que es invisible, tiene que salir a la palestra, pero en esta forma, ¿no? A eso me iba, ¿no? Exponer la honra de la mujer. Ahora, ¿y cómo se expone el honor masculino? El documento, la investigación indica que, bueno, sí, y con las líneas que acaba de leer usted, indica, ¿no? Que el varón, según el estatus, es el hombre de la casa, el jefe de la familia, ¿no? El Señor Todopoderoso y bla, bla. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si algo le falta a esta imagen? En el caso del cacique, tiene una estabilidad, una posición social, una estabilidad económica, ¿no? Pero también es caracterizado por ser, por tener muchas mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve su honor, ¿no? Cuando él ya no cuenta con una de estas herramientas que de alguna manera cambia su vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con él? Su honor masculino, su honor viril, ¿qué pasa con ello? Ya no es el mismo. Si el documento decía no había mujer casada ni libre que se librara de este cacique, ¿qué pasa ahora con su honor? Yo lo relaciono, honor, basándome en el documento, ¿no? Entre líneas, honor, masculinidad, la honra la mujer. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas de Miluska. Gracias, Angélica. Antes de que se me vuelva a ir, respecto a la pregunta que hacías, Nancy, pregunta y comentario a la vez, y que en parte el doctor Renzo Honores también te ha contestado, a mí se me fue. Nancy, la aplicación de la ley 13, título 8 de las 7 partidas, tú decías cómo se podía aplicar ese tipo de norma al contexto de aquella época y además siendo traída de España, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, era parte de lo que era el derecho castellano y llegando a nuestras latitudes en aquella época, ¿no? Tenía que ser aplicada. Si no era en todo, por lo menos parcialmente, tratando de contextualizar a nuestra realidad de aquella época.
Ahora, ¿cómo lo interpretaban y cómo hacían esa aplicación los profesionales de la abogacía? Bueno, esa era otro asunto que ver. A veces lo aplicaban bien, otras veces probablemente no tan bien. De acuerdo a la interpretación, de acuerdo a yo considero a la personalidad y a su vez, como digo, interpretación que hacían de la norma. Por eso que al final, aparte del derecho castellano como tal, o sea, de origen, también se dio pues el derecho indiano, que era ya la aplicación netamente regional de las normas de aquella época para nuestra realidad. De todas maneras, habría que profundizar un poco más en ese tema y yo creo que el doctor Renzo Nores puede darnos más luces en ese punto, pero más o menos era algo así. Espero que haya podido esclarecer un poco más tu inquietud, tu incertidumbre, ¿no? Por un lado, y por otro lado, en cuanto a lo que decía Ernesto, si hubieses escuchado bien lo que expresé, yo me he puesto en los dos tiempos. Me he puesto en el tiempo aquel, de cómo era efectivamente. Por ejemplo, la violencia contra la mujer no era algo regulado mediante una ley. Por ende, no era protegido el bien jurídico, que ahora llamaríamos, ¿no? Claramente lo he dicho, he hablado en los dos tiempos, en el tiempo aquel en que sí se daba la violencia, pero no era regulado. Ni siquiera el clero podía dar una ayuda contundente en esos casos, ¿no? Y también he hablado en tiempos modernos, que efectivamente eso se determina, se precisa y se tipifica en la ley como lo que es violencia contra la mujer. He hablado en los dos tiempos, Ernesto. He hablado en los dos tiempos. Y si he puesto en relieve y he hablado en los dos tiempos, es para simplemente decir que en aquella época había violencia contra la mujer. Que no estaba regulado, que no era tomado en cuenta, eso es otra cosa. Legalmente, porque moralmente sí se sabía, pero no se podía proceder en instancias de una demanda, de una denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo me he expresado. Y un detallito final más, la sociedad colonial fue de por sí jerarquizada y corporativa, en la que primó siempre la diferencia como medida de superioridad y de ordenamiento, y mucho más la diferencia y la discriminación que se hacía de un hombre con la mujer. Con eso cierro mi participación y espero, Nancy, haber podido darte alguna luz más. Gracias. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la introducción de Coronel. Buenas noches. Bueno, yo soy abogada historiadora boliviana y he sido invitada por Renzo Nores para poder asistir a esta reunión. Muy interesante. Lamentablemente no he podido ingresar desde un comienzo a la exposición, pero bueno, por lo visto se trata de la historia, ¿no? De un cacique al que se habría, bueno, pues cercenado, ¿no? El miembro viril. Bueno, lo que me llama la atención es que la expositora habla de caciques. O sea, nos estamos refiriendo a autoridades indígenas, en este caso posiblemente quechuas. Bueno, una pregunta sería, ¿es el nombre con el que están señalados en los expedientes? ¿Está el nombre de cacique señalado en los expedientes? Otra, también ha señalado que no sé si es la mujer o el cacique mismo que tendrían orígenes españoles. En este caso, significaría que estos caciques
no tendrían orígenes quechuas, serían mestizos, o simplemente, como ha ocurrido muchas veces, que se apropiaron de un título, ¿no? En este caso, el título de cacique. Porque dijo, ¿no? La expositora que parece que llegaron no me acuerdo qué lugar señaló, de España. Entonces, me gustaría mucho que aclare ese punto. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias por sus observaciones. Efectivamente, el documento indica a Rafael Rodríguez como cacique español. No sabemos si es mestizo o no, hasta el apellido es Rodríguez, ¿no? Ahora, sabemos que el término cacique, bueno, no es una palabra ni quechua, ni aymara, sino venidos de fuera, ¿no? Palabra que traen los españoles que llegan, porque antes las autoridades indígenas son llamadas curacas. Eso por un lado. Ahora, por el otro, saber si son tanto la esposa Argote y Rafael Rodríguez son españoles o no, esa información debería de hallarse en los libros parroquiales, ya que al momento de contraer matrimonio siempre se indica de dónde es su procedencia, ¿no? Si es, digamos, si son indígenas, dicen del ayllu tal, de la parcialidad tal. A mí me daría muchas luces y sería de una gran ayuda si yo hallara el acta de matrimonio de estas dos personas. Desafortunadamente hasta ahora no lo he hallado, uno porque la distancia y dos cuando he ido, lamentablemente para los años de investigación no hay estos libros parroquiales. Entonces hay que estar nadando así en incertidumbre a lo ciego. Ahora, indicaba que al hacer la investigación por los apellidos, ¿no es cierto? Al buscar el apellido Argote, por ejemplo, encuentro una referencia que hallo en el internet. No sé que no es nada serio, pero me dan luces. Esta información indica que la familia Argote en el siglo XVI viene desde España y radica, se asienta en Acomayo, Cusco. Entonces, inmediatamente yo hago la relación. Argote, cuando está siendo embargada sus bienes, está teniendo bienes como chorrillos, ropa, casa y todo ello. Entonces, yo hago la relación podría ser, no estoy afirmando, sino digo que podría ser de repente quizás esta parte, ¿no? De esta familia que está llegando. Ahora, decir que han sido mestizos quechuas, no, todavía no. Eso va a llamar a otra investigación de ver cómo se obtiene el título de caciques, del cacicazgo. Algunas lecturas me recuerdan que solamente era cuestión de repente bueno, para otros casos, el caso, por ejemplo, para los oficios, era la venta de los oficios en subasta, ¿no? En remate. Podría haberse de repente visto esta imagen para el tema de título de cacique. Podría ser, pero su observación, gracias a su observación, me llama también a ver este tema del título de caciques. Muchas gracias, espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Gracias. Quizás Renzo puede aclarar ese punto. Bueno, solamente un pequeño comentario. En realidad, bueno, acá hay otras personas que podrían dar mejor información, como Víctor Maque, que ha trabajado los caciques del sur andino, sobre todo de la región de Puno en el siglo XVIII, pero parece que hay una enorme profusión de caciques mestizos o españoles, y además el concepto de español es un concepto más ideológico que fenotípico, ¿no? Porque, por ejemplo, José Carlos de la Puente ha descubierto hace poco que la partida de bautismo de Túpac Amaru está inscrita dentro de los bautismos españoles, ¿no? Entonces, él se autodefinía, o los padres lo autodefinían como español. ¿Qué significa eso? Yo creo que tiene
referencia a un estatus superior, ¿no? Me parece que es por allí por donde van las conexiones. Pero es un tema muy interesante. Lo cierto es que de las pocas investigaciones que conozco, aparte de la de Víctor, es la de Luis Miguel Glave para los caciques de Ollantaytambo, y él señala que para el siglo XVII ya eran mestizos, ¿no? Pero bueno, quería simplemente comentar eso y gracias por la pregunta, Minerva, y un placer. Sí, Hola, sí, Renzo y Víctor. demás. Víctor acá, no sé si podría intervenir. Claro que sí. Buenas noches y nuevamente muchas gracias a Renzo, al colega Renzo Nores por la tan amable invitación a este excelente conversatorio. Brevemente sobre la trayectoria de los caciques a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El cargo de cacique ya no es el cargo que originalmente se asumió como el líder de la comunidad indígena o la autoridad indígena curaca originalmente, ¿no? El término cacique viene del Caribe. Y rápidamente se adopta en los Andes ya en el siglo XVI como título oficial del cacique, suplantando al de Curaca, ¿verdad? Pero entonces, en la época que estamos conversando, hay una gran variedad de personajes que asumen el cargo de caciques. Españoles son nombrados caciques, porque es un cargo que representa un trabajo, un sueldo, una asignación de ayuda de las comunidades, de mano de obra. Es un cargo, un trabajo que muchos buscan tenerlo. Hay sacerdotes en las zonas del altiplano, en Azángaro, que también son caciques. Entonces es muy, muy diverso. Hay algunos caciques todavía indígenas o de familias de linaje de caciques, como se decía en la época, pero muchos caciques son mestizos y españoles. En varios casos, el cacique indígena que era de linaje muere, queda la esposa y algunos españoles se casan con la esposa del cacique para asumir el cargo de cacique. Entonces hay un montón de personajes que llegan al cargo por diferentes, por las puertas, por la ventana, por todos los lados posibles para el cargo. Sugeriría como lecturas el trabajo de Ward Stabeck, que se llama El mundo de Tupac Amaru. Describe varias trayectorias de algunos caciques notables en la zona. David Cahill, un profesor que enseña en Australia, excelentes trabajos de él en la trayectoria. Creo que es el mejor que hace un rastrea la trayectoria de los caciques desde los curacas iniciales del siglo XVI hasta a fines del siglo XVIII. Sinclair Thompson, profesor en la Universidad de Nueva York, también trabaja mucho en la zona del altiplano y muestra quiénes, cómo llegan al cacique, a los puestos del cacique. Eso sugeriría y como comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que Minerva Coronel quiere participar. Ya hice la pregunta y efectivamente cacique es una palabra que viene del Caribe, pero bueno, se ha implementado, ¿no? Aquí también en este lado del Collasuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar, dar algunos comentarios? Ernesto. No, quería decirle a Miluska
en ningún momento he querido desconocer nada más lo que ella ha afirmado. En todo caso, lo que hice fue una precisión simplemente acerca de la interpretación que tiene que haber del derecho de acuerdo a cada época, ¿no? Pero no, en ningún momento he querido desconocer algo que dijo, ¿no? Todo lo que dijo estuvo muy bien desarrollado. Quería hacer esa aclaración. Gracias, Angélica. Gracias. Ok, Ernesto, gracias. No, ¿alguien más desea participar? Sí, yo, Angélica, solamente decirle a Nancy que su trabajo es muy interesante, que lo siga desarrollando. Hay muchos tópicos allí que trabajar, obviamente desde el contexto temporal y espacial, pero también yo creo que hay nuevas aristas que puedes tocar, Nancy. Tu trabajo, el tema que tienes es muy bueno. Sigue adelante y muchísimas gracias por tu aporte en este seminario. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por las apreciaciones. Para mí ha sido un gran apoyo, es un gran apoyo los comentarios, las observaciones que se ha hecho a este trabajo. Muchísimas gracias. Y gracias, Nancy. Bueno, yo, si nadie más tiene una pregunta, yo tenía una pregunta. En tu desempeño como de transcripción paleográfica y viendo este caso, resaltaste con rojo un argumento del abogado que era la debilidad del sexo femenino, ¿no? Era un argumento de la defensa para Juan Argote. No sé si, por eso decía, en tu trabajo de transcripción paleográfica, has visto otros casos, quizás no de desmembramiento, donde se defendía, o un argumento para defender a la mujer era eso, la debilidad del sexo femenino. Y quizás si ahondaste cuando le comentaste hace 4 años a la persona ahí en el pueblito que fuiste, quizás cómo se defendía, ¿no? Porque sería también interesante si se sigue usando ese argumento de la debilidad de la mujer como argumento para defenderla. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, lo primero, cuando se quiere, bueno, muchos de los documentos indican, señalan siempre a la mujer en esta condición, ¿no? Por eso la exposición empezaba citando, por ejemplo, al varón como un ser concluido y todo ello, y la mujer, pues era aquel ser que no había culminado este crecimiento o ser un feto perfecto. Entonces, para el contexto de estos siglos, la mujer, al igual que el indígena, estaban en una condición menor. El indígena, por ejemplo, era indicado como menor de edad, o sea, no podía, siempre tenía que estar bajo la tutela de alguien. De igual manera, la mujer era, la mujer tenía que estar... Ireland was a colony of English. Imperialism. Bueno, sorry. La mujer tenía que estar bajo la tutela de una figura masculina, ¿no? Porque era supuestamente débil. La mujer es considerada como el sexo débil, ¿no? Y por eso se debía muchas cosas desfavorables para ella. Por eso bien a su cargo tenía que estar, o bajo el cargo del padre, del hermano, del esposo, pero siempre una figura masculina tenía que verlo. Y esto se repite en diferentes documentos coloniales. Lo otro es cuando viajé a Copía, a Comayo, no fui como decía, no fui a ver efectivamente si es que se ha sentado una denuncia por castración. Ahí sí me hubiera dado muchas luces para ver si la persona, la víctima en este caso, se ha defendido, no se ha defendido, cómo fue el desenlace y todo ello.
pero no se me ha ocurrido porque, bueno, no lo tomé, no lo tomé gran importancia porque uno, estaba fuera del contexto de mi investigación y dos, porque estaba con el tiempo contado, ya que viajar al Cusco es días contaditos que debo estar y distribuirme en los archivos, en el archivo regional y en el archivo arzobispal. Es ello, ¿no? Y bueno, sí me causa curiosidad de ir a la comisaría y ver, ¿no? ¿Qué es si realmente ha pasado un suceso como me lo indicaba el chofer, el conductor, o no, y ver todo este desenlace, a dónde ha ido, para cómo se inicia todo este pleito. Oh, es emocionante, realmente emocionante. Gracias. No, gracias a ti, Nancy, de verdad que es muy genial tu trabajo. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Invitémosles a Caseli. Caseli, a Hans también. Sí, Hans quiere participar ahora. Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones por tu trabajo. Me parece bastante importante la apuesta que has hecho por un trabajo y una investigación de esta naturaleza. Yo tengo una pregunta más metodológica, ¿no? Porque si bien es cierto, tu investigación me parece muy destacada y no es el ámbito de mi especialidad, los estudios coloniales y sobre todo estos casos que me parecen sumamente importantes. De tu proceso de investigación, ¿qué características tú consideras puedes apreciar o advertir, no sé si ha sido posible eso, ha hecho que estos tipos de trabajos como el que tú has desarrollado sean pues los menos difundidos, ¿no? En los estudios de género e interseccionales que actualmente se desarrollan no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Yo considero ahí que, no sé, desde mi perspectiva, ¿no? Estos trabajos no son tomados muy en cuenta para la formación académica en general de los estudiantes de Derecho, ¿no? Y creo que es pues un déficit en lo que sería la formación jurídica de las nuevas generaciones, ¿no? Que busquen, que vayan a los archivos, que estudien sobre cómo funcionaba el derecho. ¿Tú consideras que eso, por ejemplo, puede ser por una cierta aversión al pasado colonial que hay, no solo desde la historia del derecho en general, sino desde desde sector académico en realidad, que no aprecia la riqueza que puede encontrar uno en investigación de estos temas? ¿O más bien consideras que es un producto de la formación teórica que asume, ¿no?, que las teorías del derecho o los conocimientos del derecho, al menos en el Perú, solamente son importantes en tanto vengan de otros países, ¿no?, otras teorías, y no cuando se estudien los casos puntuales que se han dado aquí en el Perú? Muchas gracias, Nancy. Gracias por la pregunta. Bueno, yo pienso que todo parte por el desconocimiento. Muchos, incluso he de decir que de la universidad, de la carrera profesional de donde provengo, de la San Antonio, muchos de los compañeros no les gustaba el tema de revisar, de volcarse a los archivos y revisar los casos que había, ¿no? Uno, porque quizás tienen otros intereses, son más de estudios de otra época, más contemporáneos quizás, pero cuando uno llega a conocer cómo es los casos que se está viendo, ponte, no solamente uno puede ir y ver temas como estos, sino que conocer primero qué cosas qué eran las instituciones coloniales y ponerse en el contexto. Ahora, los estudiantes de Derecho, si supieran, por ejemplo, que
las instituciones coloniales que administraban justicia son tales y cuales, y la manera de cómo aplicaban la justicia, cómo manejaban un pleito, yo creo que muchos de esos estudiantes irían, verían cómo es, de ahí si les gusta o no les gusta, ya sacarían una conclusión. Por eso yo me baso en que es falta de conocimiento de cómo, de que existe un archivo, de qué hay en este archivo, y también de lo que es la lectura, ¿no? Paleográfica. Es eso básicamente. Ahora, en un inicio de tu intervención decías, ¿no? Si es, le interesa o no le interesa a la población o a los estudiantes de derecho. Yo me preguntaba en un inicio de la investigación, me hice la siguiente pregunta: ¿qué relevancia tiene este tipo de investigación en la problemática actual? ¿No? Más o menos poniéndome en los zapatos de muchos estudiantes que miran, digamos, ¿y para qué estudiar historia, no? Entonces, me ponía en ese caso y decía, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi contribución? Y según yo, viendo el documento, viendo el desenlace, el proceso y todo el proceso, veía características que hoy en día las estamos viviendo: la violencia hacia la mujer, los feminicidios y todo ello, porque si Juana Argote no escapaba, digamos, a la casa del cura, ¿no es cierto?, era muerta de tantos latigazos, golpes que le daba el esposo. Entonces ya era una muerte, lo que hoy llamamos feminicidio. Entonces tocar el tema de feminicidio, viendo esas raíces, yo creo que las problemáticas, gran parte de la problemática actual de esta sociedad, la podemos hallar también en estos archivos. De esta manera, creo que el estudiante, sea de cualquier rama que sea, debería de alguna manera conocer, ¿no?, qué es lo que se guardan en los archivos. En ese sentido, me parece que debería haber un poco más de difusión también de los archivos, ¿no? Gracias. Gracias, Nancy. Sí, en efecto, ¿no? Creo que también me encuentro de acuerdo contigo cuando señalas eso. Y creo que justamente hay una responsabilidad de los profesores que dictan investigación jurídica, ¿no? En efecto, de buscar incentivar a los estudiantes que puedan, pues, estimular y promover los trabajos en archivos, porque es importante que los estudiantes conozcan cómo se ha ido desarrollando el derecho y algunas categorías como tienen cierta tradición y sobre todo, ¿no?, un proceso histórico que como en efecto, ¿no?, estas distinciones entre cacique y curaca que también se dan por temas geográficos y temas temporales, nos servirían ahora para diferenciar algunas de estas en algunas investigaciones, ¿no?, que veo no nos hacen, digamos, énfasis en ello. Entonces, sí, yo creo que hay una gran responsabilidad en los profesores, sobre todo en los que vemos la historia del derecho, para entender estos aspectos y sobre todo me refiero, ¿no?, a esta actual especialidad, ¿no?, de lo que es el derecho de los pueblos indígenas, que desde la perspectiva en cómo se aplica en el Perú, creo obvia bastante, ¿no?, los estudios de historia del derecho, ¿no?, y desconoce estos 300 años de proceso virreinal que se desarrolla en el país y que en efecto, ¿no?, podría ayudarnos a comprender mejor lo que creo yo, lamentablemente, algunos exponentes, ¿no?, en el país de los derechos, de lo que se llama el derecho de los pueblos indígenas, creo termina siendo más un activismo, ¿no?, y no un trabajo objetivamente científico que creo yo requeriría, ¿no?, de más trabajos como el que tú estás presentando, donde nos podemos no restringirnos a ciertas normativas, ¿no?, actuales y contemporáneas, sino más bien nos permite ingresar a conocer
no solamente la práctica del derecho en la época, sino también la propia vida social, ¿no? Y eso es algo creo que bastante importante para comprender también el diferente proceso histórico, ¿no?, que ha tenido el Perú y las instituciones en el Perú de otros procesos, ¿no?, de colonialismo como el británico o el francés y los países en los cuales ellos han llegado. Bueno, aquí termina mi participación. Muchas gracias, Norma. Un fuerte abrazo. Nancy, perdón, discúlpame. Gracias, gracias. Para todos los nombres. Sí, bueno, y como dice Hans y tanto Nancy, de hecho creo que he visto por ahí algunos eventos que ha sido el Archivo General de la Nación para incentivar esto, y siempre más o menos a algunos me inscribía, a algunos asistía, a otros no. Pero desde la universidad al menos no hay ese incentivo, y de verdad a veces yo como estudiante me preguntaba, pero ¿será difícil? ¿Cómo podría acceder a ellos? Porque creo que hay estudiantes que sí tienen la voluntad, pero a veces no se sabe cómo, ¿no? Entonces por ahí también dice José Carlos que sería bueno hacer un taller para buscar y trabajar archivos. Al menos desde el Archivo General de la Nación he visto que incentivan con eventos, porque siempre más o menos ahí arman que otro evento, pero sí, sería muy bueno, de verdad, sería muy chévere. No sé si alguien más quiere participar o hacer algún comentario. Bueno, si no, podría, no sé si Nancy quiere dar algunas palabras finales. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación a Renzo, muchísimas gracias. Renzo, te debo una. Sí, gracias por sus aportes. He aprendido mucho, he abierto muchas aristas, he visto también mi deficiencia, pero también rescato ese ánimo, esa fuerza que me dan para seguir. Y todo ello para mí, el día de hoy ha sido es ganancia para mí. Muchísimas gracias por todos los aportes, por todo, muchísimas gracias. Quedo muy agradecido. Gracias. No, creo que nosotros estamos muy agradecidas y agradecidos por habernos presentado tu importante investigación, y esperamos que puedas seguirla y nutrirla con todo. Bueno, creo que con esto ha sido todo. Muchas gracias a todas y a todos por asistir y por sus aportes y por sus preguntas. Creo que ya podemos dar por finalizado el evento. Muchas gracias y aplausos virtuales para